Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta sala de auditorium del Parque de las Ciencias. Vamos a dar comienzo a la segunda de las mesas, con las intervenciones y las ponencias que están previstas en el programa. Quiero, en primer lugar, felicitar, por supuesto, a la organización del Congreso, tanto por los acertados contenidos como por la calidad de los ponentes e intervinientes. Felicitarles a todos ustedes por estar en este Congreso de esta importancia. Veo que con este volumen de asistentes que respalda y avala la importancia del mismo. Felicitarles también, por supuesto, a la organización por elegir Granada. Elegir Granada, ciudad bella de entre las hayas. Le invito a que la conozcan y a que la visiten y a que la disfruten. Y de elegir también este centro, este lugar, este espacio de la ciencia que tenemos en Granada, la fortuna de tener en Granada, y el pabellón en el que existe el pabellón de prevención de riesgos laborales, que es único en España y uno de los más importantes de Europa. Les invito a que trabajen de forma intensa, también disfruten, como les decía, de Granada, y ambas experiencias seguro les van a enriquecer. De otra parte, tengo también que agradecer a la organización que hayan contado conmigo como colaborador social, en este caso como presidente del Colegio de los Sociales de Granada, para estar contra el ilustre ponente, cosa que para mí es un verdadero orgullo y un honor compartir mesa hoy en este día. Por supuesto, felicitar, como no podía ser de otro modo, a todos aquellos que estáis interviniendo de forma activa. Sí que me dicen que intentemos ser muy ajustados al tiempo, vamos ya con retraso, aunque es habitual, tenemos que intentar recuperar lo que se pierde. Tenemos una mesa con 5 intervenciones, con lo cual pido a los ponentes, como ya se ha hecho el ruego anteriormente, que nos ajustemos a los tiempos. Aproximadamente van a ser unos 10 minutos de intervención, máximo 12, con lo cual todos agradeceremos que nos ajustemos a este tiempo y a la premura que nos da. Sin más, voy a proceder a hacer la breve presentación, porque tampoco nos vamos a entender en currículum ni en circunstancias personales de cada uno de ellos, la mayoría de ustedes los conocen, pero sí hacer una presentación personal por el orden de que van a intervenir. En primer lugar, va a intervenir don Rafael Ruiz Calatrava, presidente del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Será seguido por don Bartolomé Beltrán, director de Prevención y de los Servicios Médicos de A3 Media, médico y, como él siempre dice, que utiliza la herramienta de la comunicación para comunicarse como sabe hacer casi mejor que nadie. Seguirá, en tercer lugar, don Manuel Pimentel Siles, presidente de Editorial Almuzara, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales y Up-Concert de Baker McKenzie. Para continuar, tendremos la cuarta intervención de doña Benilde Serrano Saiz, presidenta de la Sociedad Catalana de Medicina del Trabajo. Castellana, perdón, esto de Cataluña nos tiene a todos. Castellana de Medicina del Trabajo. A ver, no nos lo podemos quitar de la cabeza, y secretaria y de la Secretaría Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo. Y para finalizar, intervendrá don José Yáñez Coloma, vicepresidente de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Industrial. Sin más, le cedo la palabra a la primera intervención, don Rafael Ruiz Calatrava. Buenos días. Yo comienzo la intervención. A ver. Bueno, buenos días. Ahora sí empezamos. Bueno, ahora no empezamos. ¿Sí? ¿Empezamos o no empezamos? Bueno, yo les voy a tocar un tema que es de sobra conocido y que empieza a representar un grave problema en estos momentos prácticamente para todos los países del mundo. Y vamos a hablar del tema del envejecimiento saludable y del trabajo sostenible. Bueno, ¿qué es el envejecimiento? Bueno, el envejecimiento es el proceso normal al que estamos sometidos todos los humanos por el mero hecho de respirar, de oxidarnos y tener un deterioro corporal que nos va haciendo pues mayores. ¿Qué ocurre? Que gracias a que tenemos unas mayores expectativas de vida y que se está produciendo un control de la natalidad y una reducción de la natalidad, nos encontramos que la pirámide de población va aumentando mientras que la base va disminuyendo. Así nos encontramos en el gráfico que ven ustedes ahí
una perspectiva que luego vamos a ver bastante más desarrollada de qué es o cómo va a evolucionar la población envejecida a nivel global en el planeta y qué problemas nos va a presentar y qué objetivos tenemos que fijarnos para hacer que este envejecimiento sea lo mejor posible, se sostenga y además afecte lo menos posible a temas tan complejos como, por ejemplo, la seguridad social, el sistema de pensiones y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Por tanto, aquí tienen unas estadísticas de el envejecimiento de la población ahora mismo es prácticamente irreversible y salvo en la zona del África subsahariana es una tendencia mundial. Nosotros hemos estado recientemente en América y tanto en Colombia como en Guatemala, quizá en Guatemala un poco menos, las pirámides de población tienen unas tendencias marcadísimas ya en el sentido que vemos, en que la población de los distintos continentes se va haciendo cada vez mayor, mientras que la fertilidad en los distintos continentes se va haciendo menor. ¿Esto por qué? Sencillamente porque la mujer se ha liberado de una sociedad en gran parte del mundo, de una sociedad muy machista que la tenía relegada a unos puestos pues familiares, domésticos, se ha integrado en el mundo de trabajo y ha empezado a ejercer el control de la natalidad a través de los medicamentos y a través de las técnicas de control de la reproducción. Por tanto, nos hemos encontrado que esta liberación de la mujer, por un lado, está haciendo que se acorte, que la tasa de fertilidad descienda y haya menos nacimientos. Si vemos la proyección que tiene la población española, vemos que se va a pasar de 8 a 16 millones. Es decir, vamos a pasar del 16 al 38%. Y además en 2020 se va a dar una situación que no se daba en España desde 1939, desde el final de la Guerra Civil. Y es que la población, el baby boom, no va a tener población de reemplazo cuando llegue el momento de la jubilación y esto se va a empezar a producir en 2020. Es decir, España tiene un gravísimo problema en este sentido. Como ven las proyecciones de población que estamos viendo, las bases de la población comparadas con los mayores de 50 y 60 años tienen una desproporción acusadísima y esto va a tener una trascendencia en todo lo que nos rodea, en el empleo, en la seguridad social, en las pensiones y por tanto tenemos que establecer una serie, pues de medidas que cambien nuestros parámetros. Luego iremos a un tema que me lo voy a pasar, las transparencias las van a tener en el portal y podrán, incluso hago un desarrollo de lo que yo llamo la prevención de riesgos inclusiva, porque tenemos que empezar a pensar que nos vamos a encontrar una población en las empresas que ya antes Paco Márquez lo apuntaba y que es fruto también de unas reflexiones que tuvimos los dos en Guatemala, que estuvimos trabajando en el mismo grupo de envejecimiento, en el que esa población, y además lo veremos por las estadísticas que tenemos, fíjense el índice de envejecimiento de la población. España en el 2000 estaba en 114, en 2025 esperamos el 137 y en 2050 el 215. Pero, por ejemplo, países como Polonia, que estaban en el 64, que estaban muy por debajo de nosotros, en un momento determinado nos suben de cara a la proyección de 2025 y en 2050 nos superan ampliamente, están en el 235. Igual ocurre con las relaciones de dependencia de las personas en cuanto a los sistemas sociales. Aquí vemos la evolución mundial de los mayores de 65 años según las regiones. Como pueden ver, en todas las regiones se incrementa. Y si vemos esta proyección de la evolución de la población mundial según la edad, en 2100 se calcula que habrá 2.500 millones de personas que serán más que la población menor de 0 a 14 años. Es decir, tenemos un gravísimo problema que tenemos que abordar. Las tasas de empleo por grupos de edades en Europa. Aquí tienen ustedes todos los países de Europa. La barra que está situada a la derecha de la línea azul es la de los mayores de 55 a 64 años. Fíjense que prácticamente en todos los sitios tiene un altísimo nivel. Y allí se comparan con Japón y con Estados Unidos.
Este es el gráfico que nos presenta la Unión Europea sobre el reemplazo, la evolución del reemplazo de las nuevas generaciones en el mundo del trabajo. En 1990, de 55 a 64 años, miren la gente que había, y sin embargo, en 2040, de 15 a 24 años, fíjense que la proporción es muchísimo menor. Es decir, vamos a tener más gente en los trabajos con edad que gente joven. Y esto se tiene que coordinar de tal manera que tenemos que lanzar los principios de convivencia entre las generaciones mayores y las generaciones jóvenes que van a estar, digamos que en inferioridad de consecuencias. Por tanto, tenemos que empezar a hacerle caso a lo expuesto en el Libro Blanco de la Comisión Europea de 2012, que ya hacía referencia la Organización Internacional del Trabajo en sus editoriales de 1990 y que vinculan estos temas con el sistema de pensiones. Primero, hay que vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, no como lo tenemos hecho ahora mismo. Basar el acceso a la pensión en función de los años cotizados y no en la edad de los trabajadores. Y permitir que las personas se jubilen cuando ellas lo deseen sin establecer límites legales. En definitiva, tenemos que cambiar sustancialmente la filosofía que tenemos ahora. No por ser más mayor te tienes que jubilar y no por ser más mayor te van a decir cuándo te tienes que jubilar. Por tanto, tenemos que ir a unas medidas de tipo sanitario y de tipo organizativo en las empresas que nos permitan que las personas mayores mantengan lo más intactas posible sus capacidades vitales y productivas para seguir desarrollando su trabajo. ¿Y esto cómo se hace? A través de la formación continua. No podemos permitir que a determinadas personas les ocurra como ahora, que llegan a las empresas y a partir de los 50, 55 años pasan a un estadio en que ya no se reciclan, no se forman y pasan a un estancamiento que les impide el desarrollo profesional. Segundo, que se lleven a cabo políticas antidiscriminatorias por razón de edad y de género. Esto nos lleva a que la selección de personal se haga siguiendo el tema universal de igualdad, mérito y capacidad. La igualdad a la hora de estar en un puesto de trabajo, independientemente de la edad o del género que se tenga, vincularlo a los conocimientos y a la capacidad de desarrollo de ese puesto de trabajo. Y por otro lado, que se promuevan condiciones de trabajo más saludables. Ahora mismo nos encontramos en un mundo en que las nuevas tecnologías, lo que llamamos el T 4.0, nos va a invadir como un tsunami. Se va a dar una revolución grandísima que va a modificar los puestos de trabajo. Ahora mismo se nos van a venir puestos de trabajo encima que no tenemos la formación suficiente ni el diseño del puesto de trabajo para poder abordarlo. Eso, unido al envejecimiento de la mano de obra y de la globalización, nos está llevando a un trabajo sedentario con inactividad física que nos está dando todos estos tipos de problemas psicológicos, cardiovasculares y musculoesqueléticos, sobre los que tendremos que trabajar. ¿Qué necesitamos saber? Bueno, pues que es un proceso complejo y continuo y que es un proceso multidisciplinar y que no podemos confundir qué es la edad psicológica con la edad funcional y con la edad social. La edad psicológica hace que una persona con 70 años tenga la misma vitalidad que una persona con 50 y sea capaz de abordar determinados temas. Y sin embargo hay personas con 50 que, hablando en términos vulgares, te da ganas de darle 2 escobazos. Es decir, son personas que su edad fisiológica no ha evolucionado con su edad psicológica. Y hay gente con 70 años que los vemos que son moteros que nos llevan pues con la Harley Davidson. Me dicen que tengo 2 minutos, es decir, que se me acaba el tiempo. Aquí no voy a entrar porque hay médicos en la sala que saben de esto bastante más que yo. Pero bueno, este es el deterioro que la edad hace sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra fisiología. Y les propongo esta rueda. La gestión de la edad tiene que hacerse desde el mismo momento en que hacemos la contratación de una persona. Tenemos que luchar porque esa sea una orientación integral. Y yo les propongo el modelo sueco, el modelo finlandés, perdón, en el que nos van a dar la incidencia que tiene
en pesos específicos, según los estudios que ellos han hecho, la capacidad de integración en el trabajo que tiene que guardar un equilibrio entre la familia, el ambiente social y las operaciones y las relaciones externas. Esos números son los que van a incidir. Pues, por ejemplo, la salud interviene en un 33, casi un 40% de la capacidad de desarrollo de la persona, ¿no? Aquí tienen ustedes lo de la prevención inclusiva, es decir, tenemos que cambiar nuestra manera de hacer la planificación preventiva porque nos va a llevar a trabajar con gente que va a estar mezclada, no como ahora, que en algunas empresas tenemos a gente que cogemos con la LISME y normalmente se agrupan en sitios, en zonas de actuación, y sin embargo, cuando llegue este momento nos vamos a encontrar que todas las personas están repartidas por toda la empresa. Por tanto, tenemos que empezar a trabajar con este concepto. El DALCO, que es fruto de la 17.001, en el cual tenemos que hacer que estas personas se puedan desplazar de un sitio a otro libremente, que puedan coger cosas. Bueno. Yo, como decía, yo estoy en un sin vivir. Bueno, tienen que cumplir estos requisitos que en definitiva lo que están haciendo es que vamos a trabajar con personas con una disminución de sus capacidades sensoriales. Y por último, aquí está todo el plan de prevención que lo pueden ver en su momento. ¿A qué tenemos que ir? A las acciones preventivas que tengan gestión de la diversidad en el reclutamiento, en la gestión del conocimiento y en la promoción de la carrera profesional, a la mejora de las condiciones de trabajo mediante la prevención de riesgo en todos esos apartados. Y las conclusiones son que hay que concienciar a la sociedad en la necesidad de políticas de gestión de las mejoras de la edad, la necesidad de completar la reforma del sistema de la seguridad social con medidas sociales y complementarias, y como medida inmediata, atención a los desempleados de más edad en el mercado de trabajo, que es un gravísimo problema que tenemos hoy en España. Y las medidas preventivas son mejorar el marco legal, políticas de colocación e inmigración, impulsar instrumentos de soft plan, elaborar programas de gestión de la edad e incentivos económicos para la gestión de la edad en las empresas. Y, por otro lado, tenemos que introducir en los elementos de negociación colectiva en los convenios también la gestión de la edad, para que tengan un respaldo legal dentro de la propia empresa. Y, por último, la promoción de estrategias de responsabilidad social empresarial sobre la gestión de la edad. Es decir, que no se reproduzca lo del muñequito que hay allí a la izquierda de la pantalla, en la que un señor que está ahí haciendo una cola de espera para una selección de personal, prácticamente por el color de su pelo, esté descartado de la selección de personal. Y por último, pues muchas gracias por su atención y les pongo un cuadro que he ido sacando de todos estos países donde hemos estado, en la que, trabajando de por vida, los adultos mayores en el mundo rural, en los países hispanoamericanos, se encuentran que efectivamente viven más tiempo porque trabajan más tiempo, pero trabajan en unas condiciones que evidentemente deterioran muchísimo su nivel físico. Estoy de acuerdo con Paco, que decía antes que el trabajo no puede producir bienestar porque es una maldición bíblica, eso se lo he dicho yo de broma a él, pero sí recuerdo que antiguamente había un principio de la Organización Mundial de la Salud que decía, hace ya muchos años, a principios del siglo XX, que decía que el trabajo era la pérdida progresiva de la salud. Hoy hemos evolucionado en el concepto y ya el trabajo no es la pérdida de la salud. Tiene que ser un equilibrio perfecto entre lo físico, lo psíquico y lo social. Bueno, en eso estamos. Pero también tenemos que pensar que ese equilibrio se tiene que dar en las personas que tienen más de una edad y que por motivo de aumento de la edad de jubilación van a tener que seguir en los puestos de trabajo con más edad y con más deterioro físico del que tenemos actualmente. Y, por tanto, hay que crear las medidas preventivas para garantizar un sistema de bienestar y de seguridad y salud en la empresa para estas personas. Y que, al mismo tiempo, se concilien culturalmente con las nuevas generaciones de reemplazo que están entrando en la empresa. Y con esto termino. Muchas gracias. Presidente, muchísimas gracias, Rafael. Dos minutos de recargo tiene. Doctor Bartolomé Bertrán tiene la palabra. Pues muchas gracias por la invitación, querido presidente y
comité organizador al segundo Congreso Nacional de Profesionales de la Seguridad y la Salud. Hoy es un día grande porque cuando acabé de ser ginecólogo en el Gómez Ulla durante 15 años, nació el grupo A3 Media con Antena 3. Y vaya por delante que voy a emplear poco tiempo en esto, pero es fundamental entenderlo, ¿no? Entenderlo incluso para mí mismo, porque si no, no me podría dirigir a todos ustedes que forman un conjunto transversal, poliédrico, técnico, profesional, especializado en ámbitos en que aparece en la sociedad de alguna manera oscura, en el sentido en el que cada empresa, cada objetivo suyo es su cuenta de resultados y uno se dedica a una actividad como puede ser petrolífera, automóvil, energética o el mío que es audiovisual. Pero el objetivo fundamental de ellos es ese, la práctica del objetivo que les da su cuenta de resultados. Por tanto, formamos parte de un conjunto en el que en el año 89, cuando se fundó A3 Media, querían que hiciera televisión y yo dije, pero que la condición que ponía era ser médico de la empresa. Se quedaron muy raros, muy extrañados y al final llegué a un acuerdo para hacer las dos cosas, ser el médico y poder salir en la televisión para hacer programas, con la condición de que el 10% era por ser médico, que era lo sustantivo, y el 90% era por salir en televisión, que es lo adjetivo, que es las cosas que haces que cuando salen mal y no hay audiencia, pues sales. Gracias a eso llevo 28 años en la empresa y desde 1995, 22 como responsable de la prevención de riesgos laborales. Bueno, lo cierto es que cuando estamos reunidos los directivos siempre ocurre lo mismo. Se habla de todo menos de prevención, ¿no? Y al final dice, bueno, a ver, doctor, ¿y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Porque ellos están pensando en qué programa puede ser más poliédrico, más transversal, más interclasista a todas las clases sociales, pero nadie piensa que hay unos artefactos que son lámparas, unos focos, y que si hay un presidente que se sienta o un ministro en una sala y le cae un aparato de esos, pues yo no estaría en Cataluña ni en Bruselas, estaría en la cárcel, evidentemente como cualquiera de los directores de prevención. Por tanto, si nos creemos o si te crees demasiado pequeño como para provocar un impacto, yo les aconsejo a ustedes que intenten dormir con un mosquito en la habitación. No es verdad que haya cosas pequeñas, hay cosas grandiosas que te permiten cosas profundas en todos los sentidos. Por tanto, quiero agradecer en primer lugar a Alberto Cueto, que fue el que me introdujo en este ámbito, en segundo al presidente, que fue el segundo que me dijo cuál era la verdad y la vida de este camino, ya lo hemos visto, yo podría no contar nada, está todo contado, todo absolutamente contado, incluso médicamente, y después al conjunto de profesionales que en Asturias me acogieron, como la directora del Instituto de Trabajo, que también me ayudó mucho en ese instante. Porque aquí hay muchas voluntades, que las voluntades en general son las que dan valor a esas cosas pequeñas, como he dicho antes del mosquito. Pero estamos en un tema educativo. ¿Qué es la educación? La educación es la formación destinada a desarrollar una capacidad intelectual, moral, que afecta a las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Eso sería la educación. Bueno, pues nos sorprendemos mucho porque, curiosamente, los niños desde los 4 años empiezan a leer, pero en los primeros 7 años de vida forman su personalidad y crean los hábitos para el futuro. Hasta los 7 años. Eso es lo que junto con la genética influye más en la formación. Por tanto, nos pasamos hablando de hábitos de vida. Si yo les contara los hábitos de vida saludables, ustedes se aburrirían muchísimo. Porque sepan que los médicos solo influimos, según el informe Cronos, entre el 12 y el 16% en las costumbres y en la salud de los ciudadanos. O sea, somos muy poco en relación con el prestigio, con la confianza, con la relación médico-paciente. Somos muy poco a la hora de los resultados, aunque seamos mucho en el momento sacrosanto de la relación médico-paciente. Lo importante es la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Bueno, Conrad Waddington dijo que la epigenética era la rama de la biología que estudia las interacciones casuales entre los genes y sus productos que dan lugar al fenotipo, que es como somos. Yo creo mucho en la epigenética porque la epigenética es la que nos transforma de dónde venimos, quiénes somos, a lo que deberíamos ser por nuestras costumbres.
La diferencia entre, esto lo dijo el director del Instituto Max Planck, dijo, la diferencia entre genética y epigenética probablemente puede compararse con la diferencia que existe entre escribir o leer un libro. Es muy interesante este concepto. Tú puedes escribir un libro, pero cuando lo lees y te formas, entonces cuando creas otra parte de ti que es la personalidad. Y otro, John Walter, que estuvo trabajando en el Saarland Institut Genético de Alemania, dice, recurriendo a un símil informático, yo diría que el disco duro es como el ADN y los programas de software son como el epigenoma. Por tanto, ahí está lo que somos nosotros, lo que hemos ido traduciendo de nuestros genes, que es lo más importante. Pero somos personas. Y entonces las personas se enferman. Cuando Pasteur inició el proceso, gracias a las vacunas, nos defendíamos nosotros porque entraba algo dentro y nos hacía reaccionar y nos defendíamos. Fue Quinton, un francés, que hizo un sistema que a mí me gusta mucho, que es el que está de moda, que es el que tú tomas una serie de elementos que son fundamentales, por ejemplo, en el agua mineral, dices el agua mineral de Quinton, que es un agua de mar, estaban todos los elementos de la tabla periódica, que son los antioxidantes, es decir, está el selenio, el zinc, está el Q10. Por ejemplo, todos los que estamos aquí a partir de los 28 o 30 años, la capacidad del coenzima 10 y del coenzima Q10 van bajando lentamente, y eso no lo notamos. No hay analítica que vaya a decirnos a los 30 años que estamos perdiendo eso, pero estamos envejeciendo. Y envejecemos personas que tenemos distinto carácter. Es decir, no es lo mismo contratar a una persona que sea inquieta, nerviosa, social, expresiva, que distraen con facilidad a los demás, que son sanguíneos, vamos a llamarles sanguíneos, con aquellas que son melancólicos, los que tienen mirada profunda, son tímidas, introvertidas, son conservadores, las cosas les duelen con facilidad, son indecisos, se ofenden fácilmente o pueden estar tristes sin razón, serían los melancólicos. Pero hay otros que son los coléricos. Los coléricos son desafiantes, pisan fuerte, seguros de sí mismos, donde ponen el ojo ponen la bala, tienen capacidad de atención, liderazgo, sin temores, pueden ser explosivos, controladores. Y hay otros que son flemáticos, que son los 4 tipos, diríamos, para entendernos aquí, porque luego no hay nadie que sea perfectamente un tipo, se va mezclando, porque uno tiene padre, madre, costumbres, ha vivido en Asturias, ha vivido en Galicia o ha vivido en otro lado, y eso va cambiándote o modelando según tus comportamientos. Y el flemático sería aquella persona tranquila, leal, serena, sin prisas, les gusta comer y dormir, son rutinarios, odian los cambios. Por tanto, hemos llegado en un momento determinado en que tenemos 60 años y todavía no es posible en este momento de la historia distinguir qué cambios son verdaderamente un resultado del envejecimiento y cuáles son los que se derivan de enfermedades o distintos factores ambientales y genéticos. No sabemos todavía distinguir los médicos esas cosas. Sí sabemos que hay un proceso, como ya se ha dicho aquí, hay cambios. Evidentemente disminuye la agudeza visual, disminuye la masa ósea, hay rigidez articular, enlentecimiento de la digestión, reducción de la función renal, estrechamiento de los vasos sanguíneos y pérdida de elasticidad y otras cosas que no voy a contar. Sobre todo porque hay muchos compañeros hombres que les molesta profundamente y que tienen un cinismo existencial que a veces comparto. No podemos detener, por tanto, el proceso de envejecimiento, pero sí, de alguna manera, contribuir a retrasar ese deterioro. Y eso es una función médica. ¿Por dónde pasa esto? Por la nutrición, indudablemente por la nutrición. Somos lo que comemos, pero es verdad que somos lo que comemos. Ahora, eso sí, cuando vamos a un congreso, ayer nos fuimos a la 1 de la mañana tomando un gin tonic. Claro, es muy importante la nutrición, pero hoy tendremos una comida en algún sitio, ¿no? Es decir, y nadie hará nada, pero es que mañana habrá otra, porque pertenecemos al conjunto de las personas que somos líderes de opinión. Todos los que estamos aquí hablamos cada día con más de 40 personas. El que habla con más de 40 personas es un líder de opinión. Un farmacéutico es un líder de opinión, porque hay en España alrededor de 14.000 y pico de farmacias, y son 2,5 millones de personas que pasan por ellas, y esto es un inciso que hago porque todos no pensamos en la farmacia como un elemento de comunicación fundamental para integrarlo en la sociedad. Así que a partir de los 60 años, la OMS recomienda un chequeo anual que puede consistir en una analítica completa,
un electrocardiograma y un control de la presión arterial y del peso. Eso es lo que recomienda la OMS. Pero ¿saben ustedes cómo se deterioran más las personas que tienen a partir de 60 años? Pues porque tienen problemas de vista y oído. Me hablaba la directora de Asturias, me decía, es que un plan de seguridad vial, el 50% de las alteraciones vienen dadas por todos temas. Por lo que tomamos, por la medicación, y otro porcentaje muy importante por problemas de audición y de vista. Es impresionante ese tema. La distracción, claro que influye la distracción. Y el móvil. En Dubái... Bartolomé, 2 minutos. Sí, 2000 horas necesitaría yo, pero bueno, es igual. Pero lo voy a reducir y así me llaman el año que viene. Entonces, de todas maneras, de poner esto... Bueno, gracias. Es que acaba de salir un libro que está en la biblioteca y que les recomiendo, que dice Mentiras científicas sobre las mujeres. Yo creo que debería ser un libro de cabecera. Mentiras científicas sobre las mujeres. Pero hay otro que ha salido, que no está aquí, que ha salido esta semana pasada en Madrid, que es un libro que dice Ser viejo no es estar muerto. Entonces, ¿qué es eso? De este libro, de poner en perspectiva cambios sociales, que es lo que decías, cambios sociales profundos que se acerquen a transformar posiblemente de modo importante la estructura social en la que ahora nos movemos. La estructura social, ya sabes, seguridad social, sostenibilidad, mutuas, accidentes, todo ese tipo de cuestiones, porque somos un verdadero colchón del sistema sanitario público, pero no ha habido ningún ministro que se haya enterado. Tampoco el que está aquí presente, porque no hizo nada en ese sentido, pero no porque no quisiera, no, es el sistema que le impide, porque hay unas prioridades en esos catálogos. La ley de prevención nace en el 95, desde entonces tenemos 20 argumentos de todo tipo, pero la práctica diaria, tú cuando ves un enfermo que se cae, sabes lo que tienes que hacer, pero en prevención tienes que pasar un procedimiento, tienes que tal, y lo único que les preocupa a los directivos es, y si viene una inspección, Beltrán, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues si no habéis puesto nada, si no tenéis los antideslizantes aquí, no habéis arreglado aquella pared. Es que eso vale mucho dinero. El dinero. Por cierto, habría que agradecer a todos los que han participado aquí para que este congreso sea posible, que proceden del mundo de la técnica y es verdaderamente el verdadero sustantivo de que podamos seguir hablando de estas cosas. Pero el sueño de todos nosotros, en realidad, es la inmortalidad. Y la inmortalidad, en este momento en el mundo, se cifra en 122 años, que es aquella mujer que vivió ese tiempo y además montaba en bicicleta. Por tanto, gozaba de buena salud mental, era longeva, tenía una interacción positiva con los demás, tenía autosuficiencia, que esa palabra no se ha usado aquí, la gestión que ha hecho de la edad, me ha parecido extraordinaria, porque yo estoy en eso. Fíjense, la mujer italiana, premio Nobel de Medicina, que murió en 2012, que era Rita Levi Montalcini, al que tengo mucha devoción por ella, decía, una de las causas posibles del fracaso de una vejez con éxito pudiera estar en la falta de previsión en la juventud y en la edad adulta, que impide tener una preparación para ejercer actividades alternativas durante la vejez. Esto es debido a que procuramos quitarnos de la cabeza la idea de que algún día deberíamos enfrentarnos personalmente a la etapa más temida de la vida, la vejez, que es todo lo que ha indicado el presidente. Por tanto, ya voy a acabar pronto, dice, para mí, que es fundamental, mantener la emoción. La gente se cree que por tener años no tiene emoción. O sea, una mujer y un hombre, para aproximarse a ellos desde cualquier perspectiva amorosa, afectiva, humana, personal, profesional, emoción. La emoción permanece intacta. Es más sutil, tiene más delicadezas, tiene más ángulos. Y luego, para mí hay otro elemento fundamental que es la dignidad. La dignidad. Estar trabajando en un sitio, la dignidad. Ese desprecio infinito que hay de no tenerte en cuenta para una determinada reunión. No nos reunimos porque hay becarios. Los becarios quieren engancharse. Y nos encontramos con un periodo, una gran laguna entre el que entra en una empresa y el que está en el punto final. Eso no se ha gestionado bien y podrían ser auténticos formadores. Para mí es fundamental, también lo ha insinuado el presidente, que los trabajadores con cierta edad comiencen a tener
problemas en el desempeño de sus tareas, pero si en cambio las cambiamos por destrezas que han utilizado durante toda su vida y empezamos a hacer una formación de formadores, sería fundamental la formación de formadores para que la empresa continúe con la experiencia de esas personas. Eso es gestores. Por ejemplo, un gestor de movilidad en una empresa no tiene por qué ser de prevención. Lo dice incluso la ley. Puede ser un gestor de movilidad, un señor que tenga la experiencia suficiente para estar en todos los departamentos y tenga la autoridad moral para poderlo transmitir. Doctor, en fin, por favor, vamos a ir finalizando. Gestionamos mal todo esto. Podría indicarles todas aquellas cuestiones que influyen en nuestra edad, que están en relación con la medicina. No lo voy a hacer, pero sí les voy a decir que lo más importante que podemos hacer para estar bien y para no hacernos mayores es algo que no se vende en las farmacias, el ejercicio físico. Si vierais la cantidad de razones que hay, que tengo aquí, para poderles contar a ustedes la importancia del ejercicio físico, sería maravilloso, estaríamos todos muy felices. Eso nos llevaría al estado del bienestar. Finalmente, y siempre lo digo, yo apuesto por el equilibrio entre el egoísmo y el altruismo. Es decir, tener un proyecto personal, como tenéis todos, egoísmo, y hacer algo por los demás, el altruismo. En definitiva, trabajar en el elemento, que es lo que nos da pasión por hacer lo que hacemos cada día. Así que el azar, lo dijo Pasteur, no favorece más que a los espíritus preparados. Y por eso estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Manuel tiene la palabra. Muy buenas tardes. Agradecer muchísimo a los organizadores, al Parque de la Ciencia, que me hayan permitido pues, estar hoy aquí en el Congreso con vosotros, profesionales que hacéis realidad la prevención. Hemos hablado mucho de la ley, una ley que tiene ya 20 años, que es joven todavía, como se ha comentado, pero ya tiene una rodadura y empieza a tener pues algunas tiranteces. Esta ley, hablaré brevemente de ella, nos acoge y de alguna forma podemos sentirnos hijos de ella. No es la primera vez la ley que abordó los accidentes, ya Eduardo Dato a principios de siglo hizo la primera ley de accidentes de trabajo, pero sí es verdad que los conceptos de prevención que abordamos nacen de ese enfoque y todas las personas que aquí estamos, profesionales de una forma u otra de la materia, pues somos hijos de esa ley. Me han gustado muchísimo el enfoque de la mesa anterior, cuando es consciente de que la ley tiene un balance muy positivo, es decir, hemos mejorado en materia de prevención y de siniestralidad, pero al mismo tiempo somos conscientes que sigue muriendo gente y, por tanto, descanso y autosatisfacción, ninguna. Hay que seguir trabajando día a día y nos queda mucho por hacer. También para mí es una satisfacción compartir mesa con personas que quiero, que con Rafael, Pepe, he compartido ya muchas cosas con él. También un placer oír a la intervención de Bartolomé, que me ha encantado, pero me ha sobresaltado un poquito. Primero, Bartolomé, cuando estaba en el plató, hombre, se le puede caer la lámpara a otro, no tiene necesariamente un ministro, como decía, ¿no? Y yo me quedé pensando, aquí hay algo freudiano, ¿no? Porque los ministros no puede ser al fontanero, no puede ser al médico que va, no puede ser, no, al ministro. Después lo comprendí. Te producimos profunda insatisfacción con esta tarea y ya te has encargado de hacernos la reprimenda después. Esperemos salvar esa lámpara peligrosa de tu plató. ¿La ley tiene 20 años? ¿Sigue vigente? Sí. Es decir, las leyes no hay que cambiarlas muchas, ¿eh? En España tenemos una tendencia muy continental a hiperregular. Hay otra tendencia anglosajona mucho más abierta, más laxa, más flexible, que hace que no haya que cambiar las leyes todos los años. Aquí lo arreglamos casi todo cambiando de leyes. ¿La ley tiene tiranteces? La tiene. ¿Tiene todavía conceptos amplios que permiten jugar todavía? También. En fin, pero sí es verdad que hay que empezar a hablar de algunas cosas. ¿Qué dos campos nos ha tocado? Y fijaros, nosotros llegamos al Ministerio en el año 96. La ley se había aprobado en el 95, por tanto estaba recién estrenada. Nos tocó a nosotros continuar la tarea y traspusimos directivas, creamos la Comisión Nacional, etcétera, etcétera. Si a mí me dijeran en estos 20 años pasados qué es lo que no me podía figurar o qué cuestiones han cambiado radicalmente de aquel momento que aprobamos la ley, yo diría que dos. Por una parte, lo clásico que ya sabéis, la revolución digital. Nosotros en aquella época todavía hablábamos de puestos de trabajo. Creíamos que una persona o trabajaba en la fábrica, o en el laboratorio, o en el medio de transporte, o en la oficina, o en un almacén.
pero una realidad física del trabajo, ¿no? Un puesto de trabajo que evaluábamos, veíamos riesgos y actuábamos en prevención. Sin embargo, esto ha cambiado. En la red, donde cada día trabajarán más personas, no hay espacio, no hay tiempo, no hay lugar de trabajo, incluso en oficinas ya no hay puestos fijos de trabajo. Es decir, aquí hay una auténtica revolución que nos va a hacer tensionarnos mucho, ¿no? Científicamente, intelectualmente, legalmente, técnicamente. Esa es una cuestión. Y la otra es que todavía no lo hemos percibido, y lo ha explicado muy bien Rafael lo que viene, es el tema del envejecimiento. ¿Y por qué digo que todavía no lo hemos percibido? Fijaros, esto ya no es una opinión, esto está en el registro civil por nacimiento y defunciones. Pasamos de ser un país en el baby boom con mucha natalidad, en la más alta con Polonia de Europa, a ser el país ya en los 90 con menos natalidad del mundo. Eso además muy rápido. ¿Qué pasa cuando hay cambio muy rápido? Que se produce onda de choque, onda de choque. ¿Cuándo va a llegar esa onda? Se ha dicho, pues a partir del 20, pero sobre todo muy aguzada a partir de 2025. Cuando se jubilan los que nacen en el año 60, el baby boom pleno es del 60 al 74, más o menos esos años, aunque empezó un poquito antes y termina pues un poquito después. ¿Qué significa esto? Que todavía la onda no nos ha llegado, pero nos va a llegar. ¿Y qué significa también? Que muchas de las personas que aquí estáis, bueno, la mayoría sois mucho más jóvenes, pero ya un porcentaje alto, pues somos de ese baby boom, nacidos del 59 al 75. Vamos a ser parte activa y pasiva de este fenómeno de envejecimiento en el puesto de trabajo. Activa porque nos tocará lidiar con él, mejorarlo, ver cómo se aborda, y pasiva porque seremos sujetos también pasivos de esa cuestión. ¿Y por qué no se ha notado hasta ahora? Primero porque el choque no ha llegado todavía. Y después porque estos últimos años hemos tenido una crisis severa, como hemos padecido todos en nuestras carnes, y aquí aparecen algunos fenómenos muy curiosos. Hemos hecho mucho expediente de regulación de empleo, hemos prejubilado muchísimo porque había un consenso social, con el sindicato pactaba y se acordaba antes una política de prejubilación con una facilidad tremenda, y por tanto hemos ido, ese concepto malvado, ¿no?, pero que está rejuveneciendo plantillas, quitando las capas superiores. Eso hace que por vía de prejubilaciones, de una forma u otra, más pacífica, más acordada o más salvaje y más dolorosa, no entremos en la parte cualitativa, se ha ido quitando las capas superiores. Eso va a cambiar a partir de ahora. Primero, afortunadamente, y tocamos madera, la economía se normaliza y no vamos a tener grandes expedientes de empleo, y dos, el Estado ha ido reaccionando. Rafael apuntaba alguna fórmula, pero el Estado sabemos cómo hacer. El Estado no quiere prejubilaciones. No quiere prejubilaciones porque hay una parte discursiva, envejecimiento activo, tal, y hay una parte que el Estado lo entiende muy bien, que es los gastos de pensiones. Y el Estado no está dispuesto a pagar más pensiones. Por tanto, va a poner dificultades crecientes a prejubilaciones. Ya conocéis la enmienda telefónica, ya conocéis los distintos criterios que ha ido haciendo que las prejubilaciones se han ido endureciendo y se van a seguir endureciendo. Segundo, el tema que va a afectar que estas políticas que ahora se han seguido no se van a poder seguir siendo. La edad de jubilación va subiendo. Nos decimos 65, ya no es 65, son 65 y medio más o menos, y se va a ir prolongando legalmente hasta los 67 y medio. Hasta ahora, vía prejubilaciones, básicamente, la edad de jubilación estaba por 62, creo recordar, casi 63, cuando la legal era 65, es decir, había ese gap. Vamos a ir viendo cómo se va acercando. Y tercera cosa muy curiosa, y que os va a pasar a algunos, y está apareciendo como fenómeno sociológico nuevo. La gente, mando medio para arriba, y desde luego directivo, no se quiere jubilar. No se quiere jubilar. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, está en plenitud, el trabajo de vida, tenemos estatus, nos gusta trabajar en general. Y segundo, por el gap salarial que hay entre el sueldo y la pensión. Los que tienen ese gap, pues no se quieren ir. Ahí aparece otro tema en las empresas que dicen, oye, que estamos encantados contigo, pero que hay que ir yéndose, ¿no? Esto es como las intervenciones. Voy terminando, pues hay que ir yéndose. Y hay una resistencia a la jubilación que está empezando, pero que vamos a ver cómo crece estos años. Con lo cual, entre dificultades por un lado y que tenemos pocas ganas de irnos por otra, vamos a ver, y que llega el choque de onda, va a llegar este choque de forma muy acusada. Nos va a tocar trabajar con esto. Es un reto, no solamente para el legislador, que lo es, sino también para el profesional. Se puede abordar desde el punto de vista médico, como brillantemente lo ha hecho
Bartolomé. Desde el punto de vista de previsión como medida cara a las pensiones, a los sistemas mutuales, a los diversos sistemas de prevención. También en organización del trabajo, cómo hacemos que las personas con más experiencia aporten ese valor, cómo desde las nuevas tecnologías, por la formación, llegamos. Hay un conjunto de técnicas que no querríamos abordar, que algo se va a comentar después, que os va a dar trabajo. Cuando yo hablo a los profesionales que trabajáis como autónomos, en empresa o tenéis servicios o empresas, aunque todavía vuestra empresa no lo va a comprender muy bien, porque todavía tiene el chip de las prejubilaciones y todo esto se lo cree, esto va a cambiar, va a cambiar por las razones que os he dicho. No va a haber tantas prejubilaciones. Y prepararos porque este fenómeno se va a presentar 2 años, 3 años con mucha intensidad. Y le va a pillar a la empresa por sorpresa, porque no se lo cree. Aunque lo prediquemos aquí con datos y tal, ya sabemos por experiencia que hasta uno no lo percibe en carne propia, pues no ve la realidad. Ahí tenéis un campo de trabajo, ir presentando planes, argumentos, cómo hacerlo, cómo conseguirlo, porque puede haber un trabajo ahí pues realmente interesante y fructífero. Y ya por terminar, únicamente una reflexión, se ha comentado y yo lo comparto, ¿no? Lo de la ley que tiene que tener tiranteses, hacen falta leyes nacionales. ¿Qué ha pasado y por qué el Estado es tan remiso a cambiar leyes? Porque nos conocemos los mayores. Llega el legislador y es fantástico, pero claro, el hecho autonómico, por ejemplo, como es de competencia plena la ejecución, hay muchas dificultades de legislar nacionalmente algo. La autonomía, que ve que hace falta coordinación, al mismo tiempo después legítimamente reclama su competencia. Eso introduce una complejidad realmente alta. Yo que respeto profundamente el hecho autonómico y creo que aporta gestión, pero claro, yo creo que aporta gestión siempre que sea y sume una mejora de calidad al ciudadano. Yo cada día soy más partidario de gestión autonómica, cercana al ciudadano, pero que haya no solamente líneas estratégicas, que por supuesto, sino leyes que uniformicen en toda España los requisitos, condiciones, garantías y derechos de todos los españoles a la salud en el trabajo. No podemos seguir, y es muy meritorio, y hay que seguir gestionando, por supuesto, pero abriendo campos, normas, tendencias, permisos, que meten mucha complejidad y a la larga no trabajan para ciudadanos, sino que hace que muchas veces nosotros trabajemos por él. Yo por eso, adaptación de la ley, sin duda, con calma, ahí ya he contado 2 cambios clarísimos que hace falta, pero siempre que tengamos el consenso de todos, que esa ley sirva, desde luego, con la máxima eficacia, al bienestar y a la salud de todos los españoles. Yo quiero agradecer muchísimo vuestra atención y presencia, pero sobre todo vuestra actividad profesional día a día. Cuando me invitaron al Congreso y me dijeron que erais profesionales de los que estáis en el Tajo, no asociaciones, no grandes empresas, no instituciones, no organizaciones empresariales ni sindicatos, pues supe que venía una casa de los que tenéis la realidad en el Tajo. El sistema de prevención de España dependerá de despachos, de congresos, de políticos, de gestores públicos, de autonomía, pero en última instancia depende muchísimo de la capacidad de convicción que tengáis con la empresa, del acierto, de la idea, de la imaginación, del cumplimiento, de la capacidad didáctica y de transformación que representáis. Por eso, muchísimas gracias, pero sobre todo, enhorabuena. Que nos vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sin necesidad de campana. Enhorabuena. Doña Benilda tiene la palabra. ¿Funciona? Buenos días a todos. Muchas gracias por la amable presentación. Quiero felicitar en primer lugar a los organizadores de este congreso, que ya es un éxito, como se ve claramente, con el aforo que hay aquí, y a todos ustedes por su presencia en este acto. Como ya las ponentes que me han precedido han hablado mucho sobre el envejecimiento, yo les voy a hablar, pero les voy a cortar mucho, voy a ser breve.
para no cansarles y sobre todo por el escaso tiempo de que dispongo. En primer lugar, tengo aquí una ponencia en la cual había unos puntos que empezábamos con la introducción conceptual sobre el envejecimiento activo, que ya se ha hablado bastante sobre ello. Algunas reflexiones sobre los datos estadísticos actuales, igualmente también ya se han hablado. Las políticas, los factores de riesgo, organizacionales y extraorganizacionales. Voy a pasar directamente a cómo se gestiona la edad. Mediante el Plan de Prevención y Promoción de la Salud, voy a hablar de las estrategias de gestión en prevención, el enfoque integral y multidisciplinar y hacia un envejecimiento saludable en una empresa saludable. Bueno, el envejecimiento, aquí se habla mucho, es algo complejo, es algo universal, individual, fundamental, progresivo, irreversible, bueno, todas esas cualidades tienen unos aspectos biopsicosociales de los cuales se ha hablado aquí ya. Hay muchas teorías psicológicas sobre el envejecimiento, que no vamos a entrar en ello, y voy a pasar directamente, para no enrollarme mucho con esto, voy a pasarle a unas diapositivas que ya no les voy a decir, porque si no sería todo muy largo y al final no llegaríamos a lo que yo quiero transmitirles mejor, que es el plan de prevención. Bueno, pues entonces vamos a pasar a esta diapositiva, donde tenemos que el envejecimiento activo se puede mirar desde el punto de vista multidisciplinar y integral. Para lo cual yo les he hecho a ustedes este cuadro en el cual, como vemos, tenemos los riesgos cardiovasculares, que tenemos los factores de riesgo cardiovascular que todos conocidos, que no les voy a hablar, pues no hay tiempo, y que es muy fundamental que no solamente los médicos de atención primaria y los cardiólogos, sino también que los médicos del trabajo y los técnicos de prevención y todos tengamos en cuenta cuando hagamos un reconocimiento médico preventivo a los trabajadores, que no solamente los riesgos específicos del puesto, sino que también entremos en los riesgos generales del puesto de trabajo, o sea, como pueden ser los factores de riesgo cardiovascular. Tenemos los factores de riesgo de la prevención de riesgos laborales, que vamos a hablar luego después del plan de prevención, la promoción de la salud y promoción social, que también se ha hablado aquí ya de esto, de las técnicas, digamos, de promoción y de las campañas de promoción de la salud, la adaptación al puesto en el entorno del trabajo, la puesta en valor de la experiencia, que también es alguna cosa importante que tendríamos que ver, factores organizacionales y extraorganizacionales, factores de riesgo psicosociales, porque el envejecimiento, uno de los aspectos, depende mucho del entorno, de la genética y de los comportamientos, del tipo de personalidad, ya sean tipo de personalidad o tipo de personalidad B o otros tipos de personalidad. Y la información y formación continuada es otro de los temas muy importantes que falla bastante, los métodos de información, de formación, de comunicación y de coordinación en todas las empresas y en todos los sitios. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, entonces vamos a ver, yo aquí les voy a pasar esta sobre los estudios epidemiológicos de la cardiopatía como un objetivo prioritario que tenemos los médicos cardiólogos y los médicos de general, y que, como les he dicho antes, no solamente es una cosa de prevención primaria de los médicos del trabajo, sino que también tienen que intervenir los médicos cardiólogos, los profesionales de la salud laboral y los médicos de atención primaria, y es una responsabilidad compartida de todos. Bueno, vamos a ver. Bueno, los riesgos cardiovasculares se lo voy a pasar porque los tipos de personalidad, como le he dicho, son muy importantes en el envejecimiento. Saber un poco, porque depende mucho también de los hábitos y de cada uno, de la genética y del entorno en el cual se ha movido. Vamos a pasar aquí esto, porque esto, bueno, la campaña, a ver, ahora se me ha ido todo, no, se me ha ido al final. Bueno, vamos a ver. Voy tan deprisa que ya, bueno, estas son las conclusiones, pero le voy a pasar lo que me interesa, porque si no me va a decir que no tengo tiempo. Bueno, vale. Bueno, vamos a pasar aquí al plan de prevención, a ver si ahora lo encuentro. A ver. Bueno, ya pasamos aquí. Bueno, es que, como saben ustedes, una de las cuestiones importantes que tenemos dentro del plan de la Estrategia Europea 2015-2020 es uno de los retos que tenemos, eso del envejecimiento activo, juntamente con el envejecimiento activo, juntamente con la incorporación de la mujer al trabajo, las nuevas tecnologías, los factores de riesgo psicosocial. Bueno, aquí tenemos en el plan de prevención, que les he dicho a ustedes que sería integral y multidisciplinar. No voy a hablar de los sistemas que también ha hablado ya Rafael Ruiz Calatrava sobre este tema,
Vamos a pasar al... bueno, aquí. Bueno, tenemos que dentro de las políticas que tenemos de los tipos de estrategia, para que haya un envejecimiento saludable y calidad de vida integral, yo les he puesto a ustedes aquí en este cuadro los tipos de estrategia que hay que tocar. Digamos que hay que estar coordinado y que hay que estar incomunicado y que hay que estar informado. Todos los trabajadores deben estar informados de este cuadro, donde hay que tocar las políticas del marco legal, de las políticas de prevención, y que tiene que haber una implicación de todo el personal clave, desde los mandos de arriba hasta abajo, a todos los trabajadores, desde el inicio de su entrada en el trabajo hasta el final. Hay que hacer una creación de la cultura preventiva mediante un marketing social, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y de innovación. Igualmente hay que hacer un estudio, un balance coste-beneficio, evaluación, digamos, para que las empresas digamos, sobre todo, mejor administración y las empresas no piensen que los riesgos laborales, que esto sería un coste para las empresas, sino que es al contrario, es un beneficio. La evaluación de coste-beneficio es... se me ha ido. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues aquí lo tengo más explicado. Tenemos el político legal, que lo he dicho, el económico, la gestión de la prevención y la integración de la prevención en el sistema de gestión de la empresa. Bueno, después también, uno de los objetivos muy importantes que no tienen en cuenta las personas en este tema es cómo vamos a hacer la vigilancia y control de la salud. Ya les he dicho que normalmente se hace un reconocimiento, pero un reconocimiento, digamos, de las 4 cosas, ¿no? Pero no se aplican los protocolos de riesgo, no solamente general, sino también específico del puesto, y teniendo en cuenta de cada edad qué tipo de protocolo hay que aplicarle. Que eso es una de las cosas por las cuales tenemos que tener en cuenta este tema. Vamos a ver el plan de prevención. Bueno, prevención. Bueno, pues desde el punto de vista de la prevención lo podemos ver desde 2 puntos de vista, la prevención médica y la prevención técnica. La prevención médica, viendo los factores de riesgo psicosociales mediante identificación de los riesgos, vigilancia y control de la salud y los programas de promoción de la salud, sobre el tabaco, sobre dieta, sobre la hipertensión arterial, sobre ejercicio físico, etcétera, que también se ha hablado aquí ya de esto, pero es importante que se hagan unas campañas sobre, desde el punto de vista de la prevención médica, sobre estos temas, ¿no? Y desde el punto de vista de la prevención técnica, igualmente hay que evaluar los riesgos, identificarlos y actuar desde varios puntos de vista, desde la higiene, la seguridad, la ergonomía, la psicosociología, y después hacer un control del clima laboral y corregir los problemas que se hayan encontrado en estas, digamos que tanto desde el punto de vista laboral como organizacional, en relación al estrés también, porque el estrés es una de las cuestiones que más afecta a la edad, a esta operatividad. Vamos a ver, yo aquí les he puesto un poco cómo vamos a llevar a cargo este tema del plan de prevención. Pues bueno, la operatividad, para que sea operativo, hay que recoger información de la empresa, de los trabajadores y de los delegados de prevención. Hay que recoger una información general y específica por colectivos. Hay que hacer una estructura jerárquica organizativa, un listado de los números de trabajadores. Hay que hacer un listado general de los puestos de trabajo y los trabajadores asignados a los mismos. Es decir, hay que ver un poco qué trabajos van a hacer según la edad, pues habrá que pegar un protocolo diferente. Hay que hacer un listado general de funciones asignadas a cada colectivo. Hay que hacer un listado de diferentes dependientes de bueno, aquí esto, si es municipal o si es de la administración o de lo que sea, otros edificios. Y las empresas igualmente. Hay que definir las funciones de cada puesto de trabajo, definir las tareas que se realizan, definir los procesos de trabajo implicados en el desarrollo de las funciones, y después hay que hacer la evaluación de los riesgos, identificándolos, definiéndolos en cada puesto y los lugares de trabajo. Igualmente hay que clasificar los riesgos principales y sus límites según la severidad y la probabilidad. Eliminar y reducir los riesgos con resolución de las medidas preventivas propuestas y actualizar y controlar periódicamente con los procedimientos adecuados las condiciones de trabajo y de los trabajadores. Bueno, aquí les he puesto esto de los programas específicos de trabajadores de más edad, pero bueno, esto es lo que habitualmente no se hace, pero que se debería hacer, que son los programas de la dieta mediterránea, la actividad física regular, los programas de salud cardiovascular y detección precoz de la hipertensión, los trastornos de la ansiedad y depresión, sobre el cáncer, ya sea de colon, de mama y luego después también es verdad que en la población trabajadora hay problemas muchos de visión y de audición, y las campañas de tabaquismo y de alcoholismo. Bueno, esto lo tienen ustedes porque la tienen ustedes en todos los programas, es muy corriente. Bueno, planificar.
¿Cómo vamos a hacer la planificación y la coordinación de la actividad preventiva? Bueno, pues para hacer la planificación y la actividad preventiva hay que, una vez que ya hemos hecho la evaluación de riesgos y hemos definido las medidas correctoras a través de las diferentes actuaciones preventivas integradas y multidisciplinares, pues hay que actuar desde diferentes puntos de vista, desde la vigilancia de la salud y control, desde los accidentes y enfermedades profesionales, de la seguridad e higiene, ergonomía y psicosociología, la formación e información, y hay que asignar los recursos. Y aquí es donde tenemos el tema del problema. Hay que asignar los recursos humanos, materiales y económicos. Y este es uno de los temas más importantes dentro de la evaluación de riesgos del plan de prevención, que aquí ya hay que tener unos presupuestos, hay que tener... Y bueno, ya más deprisa no puedo ir. Bueno, entonces, la posibilidad de considerar el colectivo de trabajadores de más edad como especialmente sensible, pues bueno, esto es porque, desde luego, las personas de más edad presentan enfermedades crónicas y reducción de la capacidad de adaptación y respuesta a determinadas demandas físicas, psíquicas y sensoriales, también porque tienen una mayor vulnerabilidad y mayor percepción de riesgo ante exposición de agentes físicos, riesgos económicos y psicosociales. Bueno, como ya hemos dicho, una de las cuestiones que más están expuestos las personas de más edad son a los riesgos psicosociales, al estrés fundamentalmente. Y bueno, ya les voy a poner las conclusiones. Para mí estas son las conclusiones que yo pienso que serían las que hay que tener en cuenta, porque el envejecimiento de la población trabajadora ya es un hecho que continuará avanzando en los próximos años. Por lo tanto, es un gran reto que tenemos todos los profesionales de la salud laboral y prevención de riesgos y tenemos que trabajar en ello. Los factores de riesgo psicosociales son los más relevantes para detener e empujar fuera del mundo laboral a los trabajadores de más edad. También es uno de los retos que tenemos este año, los riesgos psicosociales. Creo que es una de las cosas muy importantes a tener en cuenta en esta población de envejecimiento. Los directivos de las empresas y servicios de prevención deben tomar iniciativas para gestionar la edad en el trabajo. Integrar la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión de las empresas es una de las cuestiones también importantes. Potenciar el modelo de empresa saludable que favorezca la organización del trabajo y el bienestar del envejecimiento activo y su producción. Los TIC o la industria 4.0 no deben ser considerados como amenaza, sino es cuestión de hacer compatible la tecnología con el trabajo con unas condiciones adecuadas y bienestar laboral y social. Desarrollar la cultura de la prevención a todos los niveles es otra de las cosas que se ha hablado aquí y creo que es importante. Favorecer la investigación como actividad continua para mejorar el envejecimiento de la población activa en la seguridad y salud en el trabajo. Y es necesario promover políticas de gestión de recursos humanos que sean inclusivas y que consideren la perspectiva intergeneracional. También se ha hablado aquí de esto. Invertir en la gestión de la edad es un buen negocio para todos igualmente. Y es necesario gestionar la vida profesional desde el comienzo, desarrollo y hasta el fin. Bueno, creo que ha sido muy rápido, creo que os haya servido para algo estas reflexiones que les he dado sobre la experiencia, mi experiencia sobre todo como gestión de la prevención. Y bueno, les pido disculpas porque ha sido todo esto una batalla y corriendo, pero creo que al final, muchas gracias por todo, nada más. Muchas gracias, Benilde. Tiene la palabra don José Llanes. No, sí, cerrado, pero es que no veis, pues se cierra, cierro. No guarda. Ah, bueno, vale. Ábreme esa. Vale, y luego. Vale, esto. A ver si esto funciona. Bien, buenas tardes a todos. En mi larga trayectoria como prevencionista y teniéndome que enfrentar a foros, nunca me gustaron foros tan grandes, a mí me gustó mucho más en Javier, en aula, pero los amigos aquí, a los cuales agradezco que me hayan invitado a participar y ahora comprendo el por qué lo han hecho. Dentro de la mesa se ha hablado de envejecimiento activo, faltaba la prueba. Es decir, el envejecido activo, ¿de acuerdo?
Después, la encerrona de tener que hablar, después de las personas que han hablado y como lo han hecho, la verdad, si podéis evitarlo alguna vez en vuestra vida, evitarlo, porque vaya tela. De todas formas, mi más sincera enhorabuena a todos, por supuesto. También quería decir una cosa en favor del del moderador, y es lo que decía Lutero. Dice, cuando vayas a hablar, habla de pie para que se te vea bien, habla alto para que se te oiga y sé breve para que se te quiera. El moderador, efectivamente, influye en esta última función, con lo cual vaya a salir todos enamorados. Bien, hay un aspecto que ha planteado mi antiguo jefe y además amigo, don Manuel Pimentel, que es a ver si soy capaz. Dicen que aquí funciona, pero yo lo siento. Aquí, dirige aquí. ¿Le doy? No, espera. Ay, espera, ¿no es esto? Esto de que funciona esto. Sí. Bueno, vamos a ver. Para que funcione entonces me siento. ¿Verdad? No, ¿Lo doy yo? ¿Lo doy? Sí. ¿Ahora ya? Sí. Bueno, lo doy aquí yo. ¿Quieres? Si me hace el favor, mira. Sí. Ahora, luego pásame la mítica. Bien, páralo ahí. Bien, lo primero es que quería, de alguna forma, forzar un poco mi intervención, porque a mí me pidieron que interviniera, además me pidieron que hiciera una cosa que ahora comprenderéis que se parece poco a lo que es el título de la mesa, salvo, como he dicho al principio, el hecho de mi presencia, ¿no? Si leéis, ¿ya funciona? Ay, qué bien. El que sabe, sabe. Hay el artículo 25 de la Ley de Prevención... Ay, perdón. El artículo 25 de la Ley de Prevención y, en general, la Ley de Prevención, como ha dicho antes Manuel Pimentel, cuantas más veces la leéis, más sorpresas os lleváis y más nuevas interpretaciones hacéis de su propio contenido. Yo, cuando tuve que preparar esto, me leí detenidamente el artículo 25 y vi que daba lugar o pie a lo que es la situación del que próximamente se tiene que jubilar. Es una situación que además... A ver si funciona. No funciona. Para adelante, perdón. Ay, ya he corrido de mí. Pues decís vosotros que esto funciona, lo siento, pero no. No funciona, lo lamento. Ahora. Bien, esa es una pequeña muestra de lo que es la innovación o nuevas tecnologías aplicadas al trabajo, en donde las personas mayores hemos tenido que intentar hacer una fuerte adaptación a esta innovación tecnológica. Hombre, a lo mejor no llegando a estos extremos, yo no lo sé si alguno llegó a estos extremos, pero en general todos lo hemos tenido que padecer o que vivir, ¿de acuerdo? En cualquier caso, los grandes gurús de recursos humanos consideran que la transformación... ahora sí funciona. Que realmente las transformaciones que deben de producirse en las organizaciones de las empresas deben de reconsiderar y no establecer prejuicios con respecto a los problemas de sexo, eso ya se ha hablado y se habla mucho en general, y sobre todo también a los de edad. ¿Por qué? Porque requiere de este conjunto de personas que tienen un pozo de experiencia, una visión crítica de las cosas que han sucedido y que, en teoría, no deberían de volverse a repetir. Quiero hacer un inciso aquí por algo que he manifestado personalmente a uno de los componentes de la mesa anterior, en cuanto a que él decía que era muy crítico al llevar poco tiempo en el mundo de la responsabilidad en materia de prevención. Y entonces, claro, salió la experiencia. Y he quedado con él en poderle dar, y con otro compañero que también está aquí, en poderle dar una orientación de qué es lo que antes se hacía para solucionar esa situación y qué dejó de hacerse. Evidentemente, cuando tú estás en un trabajo, te encuentras con que te empiezan a aislar.
Cuando llega el momento de esta situación previa a la jubilación, tú tienes una situación de intranquilidad, de pensar, bueno, y ahora cuando me jubile, ¿qué voy a hacer? Y yo qué sé, hay muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, la organización en general no te ayuda en ese tránsito, ¿eh? ¿Por qué? Porque, en definitiva, cuando es próxima la jubilación, yo creo que lo más sensato e interesante y productivo es aprovechar, también se ha dicho aquí, ese bagaje de experiencias y conocimientos y que haya una transmisión natural y progresiva de esa experiencia y conocimiento a los que te van a sustituir o a los que van a seguir tus pasos. Es decir, que se produzca lo que se llama el relevo generacional. Desgraciadamente, no existe el relevo generacional. Existe la sustitución generacional, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Yo en una ocasión tuve una discusión fuerte con un responsable de mi organización en cuanto a esto. El relevo generacional es poner al joven al lado del mayor para que le vaya transmitiendo sus conocimientos, qué ha sucedido, cuál es su opinión, cuál es su experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esta persona ya no esté, pueda la otra sacar de aquella comunicación lo que considere que es más oportuno y más interesante, no es obligatorio de que lo tenga que seguir. Claro, que tú te sientas un poco como un cero a la izquierda, pero que cuando venga algún problema o algo que haya que solucionar, recurran a ti para preguntarte, oye, ante esa situación que se hizo, pues claro, la verdad es que no es muy agradable. Sin embargo, ¿cómo se evita eso? Bueno, pues quitando al mayor y poniendo al joven, pues ya está, ya ha hecho el relevo, ¿eh? Cuando a mí me preguntaron o me pidieron que hablara aquí, yo le había hecho con ellos unos comentarios sobre algo que tengo escrito que aún no he publicado y que me encantaría poder comunicar. Y son lo que yo llamo algunos porqués de la prevención. Ahí os he planteado algunos. En algunas ocasiones yo he escuchado a oradores decir barbaridades absolutas con respecto a algunos de los puntos que ahí se preguntan. Por ejemplo, la ley que conocemos es el primer borrador de ley que el Ministerio consensuó y elaboró. No. ¿Cumplimos con el primer borrador los plazos de la Unión Europea? Sí. ¿Se publicó dentro de plazo? No. ¿Razones? Uy, muchas. ¿Por qué la ley se denomina de prevención de riesgos laborales y no como en su momento se quiso llamar de salud laboral? Si alguien tiene interés, aunque sea en el descanso, se lo explico. ¿Por qué surge dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales una disposición adicional quinta creando la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales? Eso no está en la Directiva Marco. ¿Por qué la ley contempla la obligatoriedad para determinadas empresas de auditoría? No está en la Directiva Marco. Esta pregunta, además, se la ha hecho siempre mucha gente y nadie la sabe contestar. No la sabe contestar porque no ha tenido la experiencia suficiente o necesaria para haber vivido el momento en que esto se decidió. ¿Por qué aparece la ergonomía junto con la psicosociología como única especialidad preventiva? Ahora se está demandando desde hace mucho tiempo de que deben de estar separadas, que son independientes. ¿Por qué se pusieron juntas? ¿Porque no sabíamos lo que lo hicimos? ¿O porque no debió de hacerse? ¿Cuál era la razón? Sin embargo, a mí me han pedido que os hable algo de lo último, que es un déficit importante y que va ligado con muchas de las cosas que se han dicho aquí, sobre todo en la mesa primera, y es ¿por qué no hacemos formación en prevención? No sé si me habéis entendido. He dicho, ¿por qué no hacemos formación en prevención? Mirad, pues vamos de hablar. La diferencia entre informar y formar, la pongo ahí, bueno, por supuesto digo lo mismo que Rafael, yo he dejado la presentación y todo aquel que la quiera, por supuesto, la puede descolgar o tener, ¿eh? La diferencia fundamental entre información y formación es que la información transmite datos sin esperar respuestas o cambio de comportamiento, mientras que la formación cumple tres objetivos fundamentales.
Por un lado, ampliar el aprendizaje en los tres aspectos clásicos, que es conocimiento, habilidades y actitudes, con C, por favor, que ahí está la clave del asunto. Facilita o posibilita la integración de la prevención y es un arma ideal para crear cultura preventiva. Tener presente que, según los grandes gurús de temas de organización, dice que en todas las organizaciones existen dos grandes tendencias, lo que ellos llaman vientos o corrientes. Y lo que realmente mueve a las organizaciones es la parte, como en el iceberg, inferior, es decir, las corrientes, las culturas, los hábitos, los prejuicios, las creencias, etc. Aquí se ha dicho, en la mesa anterior, y es cierto, que por qué siguen existiendo las mismas causas para que se produzcan los accidentes. Yo tengo una serie de fotos o diapositivas para explicar lo que son los principios de la no cultura preventiva. El primer principio es la ley del mínimo esfuerzo. Evidentemente es mejor dar la vuelta con la brocha que quitar el árbol, eso es evidente. El segundo principio es hombre, aquí no pasa nada, si lo he hecho toda la vida así, ¿qué va a pasar? El tercer principio es un principio más científico, que es el de I más D más I. Esto como estamos en Andalucía, esto es un hecho real, en una provincia de Andalucía, en donde la imaginación al poder, y como había que manejar y mover continuamente el andamio, la innovación consiste en llamar al herrero, soldar el andamio al tractor e irlo desplazando con el individuo arriba con el tractor. Ay, perdón, ahora lo he apagado. La otra cuestión, son algunas, es el principio de coordinación. Después tenemos la integración de la prevención con el medio ambiente. Esta también es una imagen de una obra de Andalucía, o sea que para que no pongamos cosas raras. Otro aspecto importante es el trabajo en equipo. Cuando somos pequeños, aquí se ha dicho, pues nos ayudamos unos a otros. Esta cultura trasciende a cuando somos mayores, llegando a esta situación. Es decir, seguimos trabajando en equipo. Y ante estas situaciones nos preguntamos, ¿y por qué nos preguntamos realmente que por qué los accidentes se producen por las mismas causas que se venían produciendo? ¿Es que estamos cambiando esto? ¿Qué estamos haciendo para cambiar estas cosas? ¿Que se ha cambiado en una determinada proporción importante? Evidente, evidente. Yo estoy en el mundo de la prevención desde el 1 de noviembre, mira, ahora 8 años, de 1974. No habíais nacido el 50 o 60% de los que estáis aquí. La labor de apostolado que hubo que hacer en aquella época, que además el responsable de la Comunidad de Madrid me lo ha recordado, en esa labor vis a vis con el empresario directa de asesoramiento, bueno, entonces el instituto se llamaba Plan Nacional de Higiene y Seguridad. ¿Y sabéis cómo nos llamaban a nosotros? Mira, vienen los niños del plan. El problema es que esa frase, cuando era una niña, quedaba peor. Bien. Ahora, para resumir e irme directamente a los que estáis aquí, técnicos de prevención. Mira, las labores fundamentales de un técnico de prevención son 4. Las funciones técnicas, de gestión y administrativa. Y, por supuesto, la de formación e información. Para que os hagáis una idea, porque a mí me encanta contar las cosas, eso, de la experiencia. Cuando yo entré en el instituto, entré precisamente en lo que se llamaba un departamento de docencia, bueno, de formación, llamadlo como queráis. Don José, estamos fuera de tiempo, por favor. Como los técnicos daban en aquel momento las clases se daban de una forma muy sencilla. Si la clase era de 30 minutos, se utilizaba una proyección, en aquel momento película, hoy sería vídeo, que durara 25 minutos. Porque así, mientras que la pongo, la quito, se cumple el plazo y yo cojo la puerta. Que te gastaban la broma de que la clase fuera de 1 hora, no había ningún problema, 2 películas. No sé si me entendéis, es un problema matemático. Entonces, ¿a qué conclusión se llegó? Y por eso, además, lo transmito como una necesidad absoluta, por favor. Todos los técnicos de prevención es obligatorio, y así se hizo en el instituto, se hizo, ya no se hace, que pasen por lo que se montó curso de técnicas educativas, hoy llamado curso de formación de formadores. No os podéis imaginar, de verdad, la satisfacción que te da ese cambio. Porque el agradecimiento del alumno no tiene precio. Además, tener en cuenta que estamos hablando de alumnos normalmente adultos.
en el cual, bueno, pues tiene una serie de peculiaridades. Esto me lo salto, ya lo tenéis ahí. También me lo salto. Este es el proceso de formación, por eso es formación y no es otra cosa. Y el adulto es un espécimen, o somos unos especímenes, que tenemos una serie de características muy importantes. Entre ellas, que nuestras motivaciones cambian absolutamente. Un alumno no motivado es mejor que el te vayas a tomar una cerveza, no vale para nada. Y el poder de adaptación se reduce y, bueno, las situaciones de cambio no te quiero contar. Es precisamente, estos son los 4 principios fundamentales por los cuales pasa el adulto. Bueno, yo para terminar, porque tengo que terminar, me guste o no me guste, siempre me gusta acabar con una frase de un señor que existió hace muchos años, que es un tal Quevedo, en el cual decía que, oye, mira, déjate de cuentos, pero lo más seguro es precisamente no ponerse en peligro, lo demás, ¿qué más da, no? Y voy a ver si funciona. Me habéis dicho que funciona, lo intentamos. Por el tiempo que pasó, por la vida. Hija mía, ¿qué haces aquí? Por no olvidarte. Para mí Balay fue mi segunda casa. Estuve 33 años, hija, y muy a gusto. Encontrarte. El camino me lleva hacia ti. Todo lo que nos queda por vivir. Volver a sentir la lluvia bajo el Está sol. todo increíble, increíble. Es un orgullo haber trabajado aquí un rayito. Todo este recorrido era la línea del tambor, la cual llevaba tu padre. El camino me lleva hacia ti. Todo lo que nos queda por vivir. Volver a sentir la lluvia bajo el sol. Junto a ti, junto a ti, junto a ti. En Balay tenemos un compromiso con nuestra gente y contigo. Gracias por elegirnos. Vale, vamos. Perdona un momento, porque quiero acabar, porque si no acabo con esto me muero. Yo quiero agradecer en el alma, de verdad, a todas las personas que he tenido la suerte de conocer en mi vida profesional y de compartir experiencias con todos ellos. Mi más sincero agradecimiento, porque además han conseguido algo que es fundamental, de verdad, y os lo digo desde la propia situación, y es que soy jubilado, me siento jubilado, pero algo muy importante, no olvidado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los ponentes, gracias a ustedes por su atención y su comprensión. Los tiempos son los que son, lo lamento mucho, mi función era esa. Permítanme cerrar estas intervenciones parafraseando a Víctor Hugo, y le voy a dejar una reflexión que él planteaba. Dice, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza humana habla mientras el género humano no escucha. Escuchemos, hagamos el favor de escuchar, que hoy se está aquí, estos días se está hablando mucho aquí, que se tiene que escuchar y que en un futuro tendremos que pensar en ello. Gracias a todos ustedes.